Oremos todos juntos. Ven, Espíritu Santo, y envía desde el cielo un rayo de tu luz para que nos ilumine, nos dé sabiduría, nos dé entendimiento para escudriñar la santa palabra de Dios y hacer la vida en medio de nuestra vida. Amén. Libro de los Números, capítulo 12. María y Aarón murmuraron contra Moisés por causa de la mujer cusita que había tomado por esposa, por haberse casado con una cusita. Decían: ¿es que Yahvé no ha hablado más que con Moisés? ¿No ha hablado también con nosotros? Y Yahvé lo oyó. Moisés era un hombre muy humilde, más que hombre alguno sobre la haz de la tierra. De improviso, Yahvé dijo a Moisés, a Aarón y a María: salid los tres a la tienda del encuentro. Y salieron los tres. Bajó Yahvé en la columna de nube y se quedó a la puerta de la tienda. Llamó a Aarón y a María, y se adelantaron los dos. Dijo Yahvé: escuchad mis palabras. Si hay entre vosotros un profeta, en visión me revelo a él, y hablo con él en sueños. No así con mi siervo Moisés. Él es de toda confianza en mi casa. Boca a boca hablo con él, abiertamente y no en enigmas, y contempla la imagen de Yahvé. ¿Por qué, pues, habéis osado hablar contra mi siervo Moisés? Y se encendió la ira de Yahvé contra ellos, cuando se marchó, y la nube se retiró de encima de la tienda. He aquí que María estaba leprosa, blanca como la nieve. Aarón se volvió hacia María y vio que estaba leprosa. Y dijo Aarón a Moisés: perdón, Señor mío, no cargue sobre nosotros el pecado que neciamente hemos cometido. Por favor, que no sea ella como quien nace muerto del seno de su madre, con la carne medio consumida. Moisés clamó a Yahvé diciendo: oh Dios, cúrala, por favor. Yahvé respondió a Moisés: si su padre le hubiera escupido al rostro, ¿no tendría que pasar 7 días de vergüenza? Que quede 7 días fuera del campamento y luego sea admitida otra vez. María quedó 7 días excluida del campamento, pero el pueblo no partió hasta que ella se reintegró. Después el pueblo partió de Haserot y acamparon en el desierto de Parán. Oración. Te damos gracias, Señor, por la vida, por tu amor y por tu misericordia. Queremos pedirte perdón, Señor, por todos nuestros pecados. Pedirte perdón, Señor, porque no hemos dedicado tiempo para ti. Te queremos pedir que nos ayudes para que podamos entregar completamente nuestra vida a tu servicio. Te lo pedimos a ti, que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Bendecido día tengan todos ustedes, queridos hermanos que nos siguen a través de las redes sociales, en este su canal de la Santa Biblia Hablada. Antes de empezar a escudriñar este capítulo 12 del libro de los Números, le hago la invitación para que hoy a las 6 de la tarde, hora de Venezuela, podamos participar en el en vivo, en el cual vamos a hablar del tema del perdón, para que podamos sumarnos a esta bonita experiencia del perdón
en este en vivo que vamos a tener hoy día martes a las 6 de la tarde, hora de Venezuela, para que puedas compartir, para que puedas anotar en tu agenda el día y la hora y Dios mediante podamos participar de este en vivo donde vamos a hablar un poco acerca de el perdón. Este capítulo 12 del libro de los Números nos va a presentar a una mujer llamada María. María es hermana del sacerdote Aarón. Y resulta que este primer versículo del capítulo 12 del libro de los Números nos va a decir lo siguiente: María y Aarón murmuraron contra Moisés por causa de la mujer cusita que había tomado por esposa, por haberse casado con una cusita. Primero, María es hermana del sacerdote Aarón. María y su hermano Aarón murmuraron contra el siervo de Dios. Ese siervo de Dios es Moisés, a causa de que Moisés había tomado por esposa a una cusita. Este nombre de cusita es relacionado con Madián. Recordemos que Moisés estaba casado con una madianita. Resulta que el matrimonio cusita de Moisés debe ser una variante en el matrimonio madianita, como también podemos buscarlo en el libro de el Éxodo capítulo 2 versículo 18, donde nos va a presentar esta referencia. Libro del Éxodo capítulo 2 versículo 18, para que también lo puedas buscar en tu Biblia, para que también lo puedas escribir y lo puedas leer también desde la Biblia que tienes a la mano. Al volver ellas a donde su padre Reuel es aquella persona que es el sacerdote de Madián. Moisés era pastor del rebaño de Jetro, su suegro, sacerdote de Madián, como nos lo expresa el capítulo 3, versículo 1 del libro del Éxodo, para que podamos entender por qué María y por qué Aarón se empezaron a murmurar contra Moisés, contra el siervo de Dios. Pero mire lo que pasa cuando las personas empiezan a confabularse para murmurar contra otra persona. Decían, es que Yahvé no ha hablado más que con Moisés, no ha hablado también con nosotros. ¿Acaso Moisés es más importante que Aarón y que yo? ¿Acaso Moisés es el único que tiene que hablar con Dios? ¿No ha hablado Dios también con nosotros? Podrán decir algunos, pero ¿por qué Dios solamente le dio esa potestad para el sacerdote y no se la puede dar también a cualquier otra persona? Hay que tener cuidado con lo que decimos, hay que tener cuidado con las murmuraciones, hay que tener cuidado con los reproches que hacemos para con aquellas personas que están consagradas a Dios. ¿Por qué? Porque Yahvé oyó lo que María y lo que Aarón estaban murmurando en contra de Moisés. Moisés, como nos dice el versículo 3 de este capítulo 12, dice así de parte de Moisés: Moisés era un hombre muy humilde. Primera característica que debemos tener tú y yo. Tenemos que ser personas humildes. El versículo 3 de este capítulo 12 del libro de los Números nos va a decir que Moisés era un hombre muy humilde. No dice que era un hombre humilde, sino que era un hombre muy humilde. Es decir, un hombre humildísimo como Moisés
no va a haber, como dice aquí, más que hombre alguno sobre la faz de la tierra. Moisés era un hombre muy humilde. Que podamos nosotros también ser personas muy humildes en medio de nuestros hermanos. Y María y Aarón se atrevieron a murmurar contra Moisés, el hombre que era más humilde que pueda existir sobre la haz de la tierra. Y resulta que Dios escuchó lo que María y Aarón estaban murmurando contra Moisés. Y de improviso, Yahvé dijo a Moisés, a Aarón y a María: salid los tres a la tienda del encuentro. Y salieron los tres. Bajó Yahvé en la columna de nube y se quedó a la puerta de la tienda. Llamó a Aarón y a María y se adelantaron los dos. Y Dios le va a hablar a María y le va a hablar a Aarón. Escucha las palabras que Dios le va a decir a María y a Aarón por haber murmurado contra su siervo Moisés. Escucha. Si hay entre vosotros un profeta, en visión me revelo a él. En aquella interrogante que le hicieron, ¿no ha hablado también con nosotros? ¿Es que Yahvé no ha hablado más que con Moisés? Y Dios le va a responder a María y Aarón esa interrogante cuando le dice: si hay entre vosotros un profeta. Ese es el versículo 6 para que lo puedas seguir en la lectura. Si hay entre vosotros un profeta en visión, yo me revelo a él y hablo con él en sueños. No así con mi siervo Moisés. Él es de toda confianza en mi casa. ¡Qué bendición tan grande! Moisés. Por eso en la transfiguración se aparece Moisés y Elías. Es que Moisés es un hombre muy humilde. Moisés es un hombre de plena confianza. ¿Para quién? Para Dios. Escucha, esto es importantísimo. No así con mi siervo Moisés. Él es de toda confianza. ¿De toda confianza en dónde? En mi casa. Es decir, que al aparecer Moisés en la transfiguración de Jesús, no era por otra cosa, sino porque es un hombre, era un hombre de confianza plena, tanto para Yahvé como para los de su casa. ¿Qué quiere decir? Para Jesús, para el Espíritu Santo. Es decir, lo que dice Yahvé. Él es de toda confianza en mi casa. Boca a boca hablo con él, abiertamente y no en enigmas, y contempla la imagen de Yahvé. ¿Por qué, pues, habéis osado hablar contra mi siervo Moisés? ¿Por qué nosotros tenemos que murmurar de nuestro hermano? ¿Por qué lo tenemos que hacer? No hay que hacerlo. ¿Para qué murmurar? ¿Para qué criticar? ¿Para qué hablar mal de las personas? Y más de un siervo del Señor. Y más de un sacerdote del Dios Altísimo. ¿Qué dice? ¿Por qué, pues, habéis osado hablar contra mi siervo Moisés? Y nos dice el versículo 9: y se encendió la ira de Yahvé contra ellos. ¿Y qué sucedió? Cuando una persona murmura contra otra persona, tiene que recibir un castigo. Tiene que recibir un castigo. Dice que se encendió la ira de Yahvé contra ellos dos. ¿Contra quién? Contra María y contra Aarón. Pero Dios va a hacer algo, y es que va a dar también una señal para que nadie más vuelva a murmurar contra Moisés. Y es lo siguiente: cuando se marchó y la nube se retiró de encima de la tienda, he aquí que María estaba leprosa, blanca como la nieve. Aarón se volvió hacia María y vio que estaba leprosa.
¿Por qué? Por haber murmurado contra Moisés. Recibió su castigo. No decía, ¿o es que acaso Moisés es más importante que nosotros? ¿No ha hablado Dios, Yahvé, también con nosotros? ¿Por qué solamente Moisés? Y resulta que Dios le dio un castigo porque han osado murmurar contra mi siervo Moisés. Y resulta que María, la hermana de Aarón, quedó cubierta en lepra. Y al quedar cubierta en lepra, Aarón fue a decirle a Moisés: perdón, Señor mío, no cargue sobre nosotros el pecado que neciamente hemos cometido. Al ver ahora sí lo que está pasando en la persona de María, Aarón fue a decirle a Moisés: te pedimos perdón por haber murmurado contra ti. No debimos haber murmurado contra ti. Y no vamos a volver a murmurar contra ti. No lo vamos a hacer. Pero vengo a pedirte perdón. Y al pedirte perdón, quiero pedirte un favor también. Y es un favor grande. Pero primero hay que pedir perdón. Primero hay que reconocer la culpa. Cuando tú murmuras, cuando la persona murmura contra otra persona, va a recibir un castigo que le tiene que hacer mover en su vida el perdón. Eso es así. Tú no sigas los consejos de otras personas para murmurar en contra de otra persona. Tú no sigas a otra persona que viene a hablarte mal de un sacerdote y a murmurar en contra de él. No lo sigas. No sigas a ese sacerdote que para ganar tu confianza, que para ganarte a ti y a tu familia, viene a murmurar en contra de otro sacerdote. No lo sigas. Tienes que darle un alto en tu vida y tienes que decirle: yo no voy a murmurar. ¿Por qué? Porque si quiere, vamos a leer el capítulo 12 del libro de los Números, donde vamos a encontrar qué le pasó a María por murmurar en contra de Moisés. ¿Y qué le pasó a María? Dios le dio un castigo de la lepra. La reprendió. ¿Para qué? Para que no volviera más a hacer eso. Y resulta que Aarón fue a pedir perdón. Le pidió perdón a Moisés. Y al pedirle perdón, el versículo 12 nos dice lo siguiente: por favor, que no sea ella como quien nace muerto del seno de su madre, con la carne medio consumida. Moisés clamó a Yahvé diciendo: oh Dios, cúrala, por favor. Moisés intercedió ante Dios ¿por quién? Por María. Y todavía perdón, hay personas que dicen que no se puede interceder ante Dios por otra persona, que María, la Virgen Santísima, no puede interceder ante su Hijo Jesús por la humanidad, que los santos no pueden interceder ante Dios por las personas. Hay personas que se encargan de decir eso, y eso es una mentira. ¿Por qué? Porque Aarón vino donde Moisés, le pidió perdón y le pidió un favor, que intercediera ante Dios para que su hermana sea curada. Y Moisés intercedió ante Dios. ¿Y qué le dijo Moisés? Oh Dios, cúrala, por favor. Yahvé respondió a Moisés: si su padre le hubiera escupido al rostro, ¿no tendría que pasar 7 días de vergüenza? Que quede 7 días fuera del campamento y luego sea admitida otra vez. Es decir, hay que dar un escarmiento. Y Dios le dio un escarmiento a María y le va a decir: sí, la voy a curar, pero antes de curarla, que pase 7 días fuera del campamento. ¿Para qué? Para que aprenda que no hay que murmurar en contra de nadie, y menos de un siervo del Señor.
ánimo, no tengas miedo. Que esta palabra de Dios la podamos hacer vida en medio de nuestra vida. ¿Para qué? Para no murmurar más, para no criticar, para no dañar, para no desprestigiar, para no seguir el trabajo de Satanás y empezar a murmurar en contra de nuestro hermano. No lo hagas, no lo hagas. Ayuda a tu hermano, sigue colaborando con tu hermano, dale la mano a tu hermano y pídele a Dios por tu hermano. Este capítulo 12, del libro de los Números está del versículo 1 hasta el versículo 3, quejas de María y Aarón. Del versículo 4 hasta el versículo 10, respuesta divina. Del versículo 11 hasta el versículo 16, intercesión de Aarón y de Moisés. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu, y la bendición de Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre tu vida, sobre tu familia, sobre tu trabajo y te acompañe para siempre. Amén. Se les aprecia con todo el corazón. Dios les bendiga.